Buenos días. El Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Bien, la honra y la gloria sea para nuestro Dios, que nos ha dado el privilegio de estar nuevamente en su casa para adorar y alabar, bendecir su santo nombre. Amén, mis hermanos. Nos hemos gozado con las alabanzas, nos hemos gozado en la presencia del Señor y vamos a escuchar la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Bien, esta mañana antes de predicar, queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, especialmente a las visitas que han estado viniendo consecutivamente y aquellas que vienen por primera vez. Nuevamente hoy con nosotros está Wendy. Wendy, bienvenida a la Iglesia Cristiana Visión Ágape. También nuevamente está Juan José. Bienvenido, Juan José. Y con Juan José viene Daniela. Siéntase cómoda como en su casa. Demos un aplauso, mis hermanos, a estos que nos acompañan. Damos gracias al Señor que estén aquí compartiendo con nosotros en la presencia de Dios. Amén. Bien, mis hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana en la primera carta del apóstol Pablo, gracias hermano, a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8. Les invito a colocarse sobre sus pies. Vamos a leer la palabra del Señor para mayor reverencia. Vamos a estar leyendo en tres versiones. Yo voy a leer en la Biblia de las Américas. Alguien que por favor lea en la Reina Valera y otro puede leer en la Nueva Versión Internacional. Listo, entonces voy a iniciar leyendo en la Biblia de las Américas. Leo a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Amén. Amén, mis hermanos. Así de pie les invito a orar para que el Señor nos hable y nos ministre por medio de esta palabra. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Ya tu palabra ha sido leída, Señor,
Ahora permítenos acercarnos a ella, Señor, para interpretarla, Dios, de la manera correcta, de la manera adecuada, con la misma intención con la cual el autor, Señor, la envió y la comunicó a la iglesia de Tesalónica. Pongo este tiempo en tus manos, Señor. Háblame a mí, pero también habla a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí. A cada una de las personas, Señor. Y que por medio de tu palabra, Señor, nuestras vidas sean orientadas a hacer lo que a ti te agrada, a hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos, Dios. Amén. Amén, mi hermano. Puede tomar asiento. Quiero compartir con ustedes en esta mañana bajo el tema la conducta sexual de un cristiano. La conducta sexual de un cristiano. Siempre se ha escuchado que estos temas de sexo, de sexualidad, poco se abordan en las iglesias y mucho menos en los domingos, donde tenemos una variada asistencia. Pero es muy fundamental tocar estos temas para nuestra vida cristiana, como cristianos, cómo debemos conducirnos en nuestra vida sexual. ¿Por qué? Porque somos seres sexuales por naturaleza. Todos. Si hay alguien que dice, no, yo soy asexual, es sexual. Todos somos seres sexuales, que no le gusten los hombres, que no le gusten las mujeres, que no le guste nada, pero es un ser sexual. Eso también es un gusto. Es cierto. El hecho de que no le guste nada. Todos los seres humanos somos seres sexuales. Y quiero iniciar compartiéndoles una noticia. Bueno, hay varias. Pero me llamó la atención esta que sucedió en noviembre del año pasado, donde un pastor de California presentó su renuncia al liderazgo de la Iglesia Bautista Reformada Trinity, después de confesar públicamente haber sostenido una relación extramarital, una relación adúltera. Esto se le conoce como adulterio. Yo, siendo casado, sostengo una relación aparte de mi esposa con otra persona. Hoy tiene que hablarse así con otra persona, porque puede ser con un hombre o con una mujer. Y este pastor en su blog dijo: he pecado gravemente. La semana pasada se descubrió que cometí adulterio. Oiga cómo escribió. La semana pasada se descubrió que cometí adulterio. Para mi gran vergüenza no lo confesé, escribió, citando pasajes bíblicos como Santiago 4:5 y 1 Tesalonicenses 4:6. Para subrayar la gravedad de su conducta y la disciplina divina. En su declaración reconoció haber actuado con arrogancia y desatendido advertencias bíblicas sobre la santidad sexual. Sin revelar detalles de la relación, indicó que leyó una carta de confesión a su congregación, renunció a su cargo de pastor y se sometió a la disciplina de la iglesia. Calificó su falta como extremadamente perversa y ya afirmó que la única vía correcta era el arrepentimiento genuino. Y aunque la noticia fue desgarradora, esto nos recuerda que la gracia de Dios sigue siendo la única esperanza para todo creyente, aun cuando hemos pecado, aun cuando hemos caído en esa situación. El pecado es devastador, el pecado es espantoso, pero aún en medio de ese pecado la gracia del Señor espera que nosotros volvamos a hacer lo correcto, a hacer lo que le agrada a Dios. Y esta es una noticia de noviembre del año pasado. Pero este año, en lo que va corrido del año, ya se han visto varias noticias, sobre todo de pastores, que es lo que más sale a la luz. Imagínense si pasa con los pastores que están al frente de una comunidad de fe que supuestamente son los que más se guardan. Estos días en la costa, la ley apresó a un pastor porque tenía estos antecedentes de abuso sexual infantil. En enero de este año, también en Estados Unidos, un escritor cristiano confesó públicamente, dejó de escribir, confesó que iba a dejar de escribir porque había sostenido
casi toda su vida una segunda relación aparte de su esposa. Y ya este hombre ya tiene 70 años. Entonces quiere vivir los años que le quedan haciendo lo que le agrada a Dios. Y fue uno de los críticos en su momento del presidente Donald Trump, en el primer periodo, ¿no? Porque este hombre ha tenido varias esposas. ¿Cómo es posible que este vaya a ser presidente? Y a estas alturas, confesó haber estado involucrado en una segunda relación por más de 8 años. Imagínese usted. ¿Qué cosa, mis hermanos? De situaciones como estas, el apóstol Pablo procura prevenir a la iglesia de Tesalónica. De situaciones como esta, el apóstol Pablo procura prevenir a la iglesia de Tesalónica. Porque él sabía que estos hermanos de Tesalónica venían de un contexto greco-romano, donde se toleraba una amplia gama de actividad sexual pre y extra matrimonial. Y en ocasiones hasta se alentaba a hacer eso, a practicar eso. Habían cultos especiales donde allí todo era permitido. Entonces, la iglesia de Tesalónica venía de este contexto. Para ellos era natural. Y no solo la iglesia de Tesalónica, sino que varias iglesias de este contexto. Tenemos el ejemplo de la iglesia de Corintios, donde el hijo se acostaba con la mujer del papá. Y la iglesia no decía nada. ¿Por qué la iglesia no decía nada? Porque estas eran conductas naturalizadas y alentadas en esa comunidad, en ese contexto en el que estaba la iglesia, en el que Pablo le escribe a estas comunidades. Por eso, algunos de los nuevos cristianos pensaban, lo que yo hago con el cuerpo, no importa. El estómago es para la comida, así que yo como lo que sea. Lo sexual es parte del cuerpo, así que yo con eso hago lo que quiera. Este era el pensamiento de algunos hermanos de las iglesias greco-romanas. Yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo me pertenece. Con mi espíritu le alabo a Dios, pero con mi cuerpo yo hago lo que quiera. Debido a este pensamiento permeado por la cultura greco-romana, Pablo les comunica por escrito en el capítulo 4 al 5 lo que él quería decirles de manera presencial, en persona. Pero debido a que no pudo ir, entonces él les escribe. Y el primer asunto que les comunica en el capítulo 4, del versículo 1 al 8, es acerca de la santidad, con un enfoque específico en la moralidad sexual. Y aunque este fue un mensaje para la iglesia de Tesalónica, también es para cada uno de nosotros que estamos aquí hoy. El mensaje es bastante claro. Tengan una conducta sexual santa. Tengan una conducta sexual santa. Y el texto nos sugiere al menos 2 maneras en que podemos tener una conducta sexual santa. Amén. Vamos a mirar estas 2 maneras entonces que nos sugiere el texto. ¿De qué manera podemos tener una conducta sexual santa? En el versículo 3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. En la Reina Valera dice que os abstengáis de fornicación. Entonces, ¿de qué manera podemos tener una conducta sexual santa? Lo primero es apartarnos, podríamos decirlo, de la inmoralidad sexual. Yo lo he llamado por el término griego apartarse de la porneia. Porneia, que es el término griego que ahí aparece. No tomo el término de moralidad sexual o de fornicación porque se quedan cortos
de lo que significa este término de porneia. Tiene un significado más amplio que lo que allí aparece. Pablo inicia su exhortación usando el término hermanos. Por lo demás, hermanos. Y con este término incluye a toda la comunidad. O sea que este mensaje no es solo para los hombres, sino también para cada una de las mujeres que están aquí presentes. Amén. Lo sexual nos toca a todos, a hombres y a mujeres. Por eso Pablo inicia con este término. Por lo demás, hermanos. Lo primero que Pablo hace es recordarle a la iglesia de Tesalónica las instrucciones que habían recibido de él durante el tiempo que él estuvo con ellos allí. Pablo también los alaba por estar siguiendo esas instrucciones. Estos hermanos estaban siguiendo las instrucciones que Pablo les había dado previamente y por eso Pablo los alaba. Y por último, los exhorta a amarse más y más. Y aunque lo estaban haciendo bien, les deja claro que todavía les faltaba mucho para vivir esa vida que agrada a Dios. Yo sé que como cristianos estamos haciendo muchas cosas bien, pero todavía hay cosas que faltan hacer para vivir esa vida que agrada a Dios. Después que Pablo los aterriza, y esto es importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros se considere como una persona débil. Aquel que se crea fuerte es el que más rápido cae. Nosotros debemos saber que somos seres sexuales por naturaleza, que estamos luchando la vida. Pero cuando usted niega toda posibilidad, no, yo no. Me decía un amigo mío que lo vi con miradas raras. Él era casado y yo le dije, caballo, cuidado. Le dije eso, cuidado, que esas miradas, ¿qué? Y me, ya vienes tú con eso. A mí me respeta. Me dijo el hombre. Después, como a los 6 meses, se descubrió la situación, se destapó la situación. Entonces llorando vino, ay, mira lo que me pasó esto. ¿Cierto? Fue terrible la situación que pasó. Entonces, muchas veces nosotros actuamos así cuando alguien nos intenta prevenir o ve alguna situación inadecuada, inapropiada. Por eso yo digo que Pablo los aterriza. Les hace entender que todos ellos son vulnerables. Todos nosotros somos vulnerables frente a las situaciones sexuales. Entonces, después que los aterriza, les dice que hay cosas que se deben mejorar para hacer la voluntad de Dios. Les dice que deben apartarse de la inmoralidad sexual. El término griego que nuestra Biblia traduce fornicación es porneia, el cual es un término general para casi cualquier tipo de pecado sexual. Por eso digo que no uso fornicación o no solo uso inmoralidad sexual. Es un término general para casi cualquier tipo de pecado sexual, incluida la prostitución, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad y otras desviaciones sexuales. En el versículo 4 describe un importante medio para evitar la inmoralidad sexual. En el versículo 4 describe un importante medio para evitar la inmoralidad sexual. Aprendiendo a controlar mi propio cuerpo. Aprendiendo a controlar mi propio cuerpo. Ahí en la Reina Valera traduce. ¿Cómo traduce allí? El versículo 4. ¿Cómo, hermano? ¿Cierto? Aquí el autor se va por ese significado del verbo que es un verbo también amplio. Y uno de sus primeros significados es cuerpo. Vaso en la Biblia alude como cuerpo. Pero también uno de los significados de este término griego que traduce esposa en la Reina Valera es ese, de esposa. Pero miremos aquí en la Biblia de las Américas. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, su propio cuerpo. ¿Listo? Entonces, por eso digo, aprendiendo a controlar el propio cuerpo. El autocontrol que el apóstol recomienda debe de ejercerse de una manera santa y honrosa.
santa batallando contra los malos deseos. ¿Quién de nosotros en algún momento no ha tenido un mal deseo? Hablando en el ámbito sexual, que en toda su vida no haya tenido un mal deseo. Que levante la mano el que sí, yo soy el primero. Batallamos con eso, mi hermano, a diario. Entonces, por eso digo que es batallando contra los malos deseos. Y honrosa es teniendo una genuina preocupación por el bienestar de los demás. Pablo les dice estas cosas porque la actividad sexual no es solo un asunto privado, sino que tiene impacto en la relación con Dios y en la relación con los demás. Amén. Tiene impacto en la relación con Dios, pero también en la relación con los demás. Con esto les muestra que una relación sexual sana procura dar honra a los demás, mientras que una deshonrosa conlleva al pecado, a la explotación, al aprovechamiento del hermano o de la hermana. Muchas veces nosotros, aún dentro del matrimonio, podemos estar cometiendo abuso sexual, violación sexual. Cuando en determinado momento nuestra pareja, nuestro cónyuge no desea, pero aún así, por esa lujuria que nos invade muchas veces, terminamos abusando aún de nuestra pareja. Porque la Biblia dice que no se me debe negar. Eso, oiga, ahí sí aplicamos la Biblia, ¿cierto? Ahí sí la aplicamos. El versículo 6 pone de manifiesto que si hay este tipo de conductas sexuales deshonrosas entre los cristianos, se debe saber que el Señor es vengador de todo esto. Si hay este tipo de conductas sexuales deshonrosas entre los cristianos, se debe saber que el Señor es vengador de todo esto. Tarde o temprano, quien se conduzca de esta manera comparecerá en juicio delante del Señor. Tarde o temprano, quien se conduzca de esta manera comparecerá en juicio delante del Señor. Y ahora, mis hermanos, no pensemos que entonces ninguno de nosotros va a ser salvo. Porque digo que todos estamos luchando. El Señor nos llama a una vida de continuo arrepentimiento. Reconocer mi falta, reconocer que yo lucho con eso. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Y así como en la iglesia de Tesalónica, hoy se sigue luchando con la porneia en las iglesias. Y podemos decir que también en la iglesia cristiana Visión Ágape se lucha con la porneia. La inmoralidad sexual muchas veces se disfraza, se camufla y entra sutilmente. ¿De qué manera puede entrar? Por las redes sociales, ¿cierto? Por el contexto en el que vivimos, que se naturalizan muchas cosas. Por los canales de televisión y por la manera en que nos relacionamos con los demás. En algún momento de mi vida cristiana incurrí en la pornografía. Cuando era soldado profesional, eso allá se ve, eso es el pan de cada día. Donde uno está, allá hay pornografía. Donde uno está, allá hay pornografía. Incurrí en la pornografía y fue una lucha, mis hermanos, para separarme de ello. Le oré al Señor. Y estando en el seminario, entonces, ¿qué hace uno como para camuflar la pornografía? Entonces, por ejemplo, en Facebook, veía mujeres semidesnudas, ya no desnudas, semidesnudas. Una forma de satisfacer el impulso libidinoso, ¿cierto? Ya no veo películas, cosas así, pero ahí el ojo se deleita viendo cosas indebidas, viendo bailes exóticos. Es una lucha, mis hermanos, para uno apartarse de estas cosas. Ahora ustedes dirán, pero pastor, ¿por qué dice eso? Eso es su vida personal, nadie tiene que saber. El pecado hay que exponerlo, mis hermanos. Si nosotros no confesamos las cosas con las cuales luchamos, nunca las vamos a superar. La palabra del Señor enseña que aquel que confiesa su pecado y se aparta, ese es el que alcanza misericordia. Pero muchas veces por creernos santos, por dar falsas apariencias, vivimos una vida que no agrada a Dios.
Todos luchamos con alguna situación. Y si usted tiene alguna lucha que no ha podido superar, confiese, mi hermano. Confesar no es pecado. Confesar lo lleva a una comunión con el Señor. El pecado es no confesar. Amén, mis hermanos. Si está luchando con esto, le animo a hacerlo. Entonces, ¿qué hice yo para lidiar con esta situación que yo estaba viendo, que cada vez miraba el contenido que veía en Facebook y era estas páginas de mujeres semidesnudas? Me eliminé de Facebook. Digo, ahora vas a respetar. Me eliminé, mis hermanos, porque yo decía, no voy a dejarlo de ver algunos días. A los días nuevamente incurría, volvía a pasar. Entonces me eliminé. Pasé más de un año sin esta red social. Y ahora nuevamente lo activé. Y ahora ustedes dicen, otra vez volvió a caer. ¿Cierto, mis hermanos? No les digo, la tentación está ahí, gracias al Señor, no lo he vuelto a hacer. Pero la tentación sigue latente porque el pecado siempre está a la puerta, esperando que tú entres. Por eso hay que confesarlo. Para que usted algún día me pregunte, pastor, ¿cómo va con Facebook? ¿Sí? Me pregunte, mi hermano, esa es una manera en que usted me cuida a mí, pero que yo también lo cuido a usted. Si yo sé con qué lucha, y yo le pregunto, hermano, ¿cómo vas con esto? Amén, mis hermanos, y juntos nos cuidamos para agradar al Señor. Amén. Muchos de nosotros somos dados a condenar a quienes cometen adulterio o fornicación. Pero venimos luchando con la pornografía, con el onanismo. ¿Qué es el onanismo? Parecido a la masturbación, o sea, darse satisfacción a sí mismo. Venimos luchando con fantasías sexuales, con prácticas sexuales deshonrosas dentro del matrimonio que envilecen al cónyuge. Y les comparto esta exhortación a apartarse de la inmoralidad sexual, porque yo también lucho con algunos de estos pecados sexuales. Y porque creo que la gracia del Señor sigue siendo la esperanza para restaurar nuestra conducta sexual. La gracia del Señor, mis hermanos, aunque estemos en ello, sigue siendo la única esperanza para restaurar nuestra conducta sexual. ¿De qué manera lo hace el Señor? Confesando. Confesando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, dice la palabra del Señor. También dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, mis hermanos. Aún estamos a tiempo de tener una vida sexual que agrade a Dios. Inicia hoy. No diga que vas a iniciar mañana, inicia hoy. A llevar una vida sexual que agrade a Dios. Amén. Una segunda manera en que podemos tener una conducta sexual que agrade a Dios es teniendo presente el llamado de Dios. Teniendo presente el llamado de Dios. En el versículo 7, Pablo les da a los hermanos de Tesalónica una razón por la que deberían tener una conducta sexual responsable como creyentes. ¿Y cuál es esa razón? Ustedes han sido llamados por Dios. Ustedes han sido llamados con Dios. Han sido llamados por Dios. Dicho llamado, según este texto bíblico, es a la santidad. Un llamado a ser santos, es decir, un llamamiento a llegar a ser como Dios. La santidad es un llamamiento a llegar a ser como Dios, a tener el carácter de Dios en nuestras vidas. Un llamado a evidenciar el carácter de Dios en la vida cristiana. Y cualquiera que rehúsa vivir de esta manera, ¿qué dice el texto? Está rechazando a Dios mismo. Pablo presenta el llamado a la santidad como una expresión de la voluntad de Dios. Este término santidad,
giasmos, indica un proceso que conduce a un estado de santidad. Un proceso que lleva a la persona a ser conforme al carácter de Dios. Por eso hablo de proceso, porque refleja una práctica constante. Muchas veces en las iglesias, cuando nosotros se nos preguntan, ¿cuántos somos santos? Nadie levanta la mano, ¿cierto? Porque sabemos y nos entendemos como pecadores. Pero la santidad no es cosa nuestra. La santidad es porque Dios habita en cada uno de nosotros. Por eso usted y yo somos santos. No es por lo que nosotros hagamos. Como hombres de Dios debemos hacer lo que a Dios le agrada. Pero cada día debemos practicar la santidad, practicar aquellas cosas que nos acercan a parecernos más a Dios. Por eso hablo de la santidad como un proceso al cual todos debemos llegar. Y aunque el término santidad abarca otras áreas de la vida cristiana, Pablo aquí apunta a la santidad en nuestra conducta sexual. Y este llamado a vivir en santidad no es solo en las propias fuerzas, pues Pablo les dice que Dios les ha dado el poder para vivir de esta manera porque les ha dado al Espíritu Santo. Ellos solos no pueden vivir la santidad sexual. Dios les ha dado al Espíritu Santo para que los ayude en esta lucha contra los deseos de la carne. Hablando de la santidad sexual en un ayuno en mi iglesia donde yo crecí. Estamos hablando de este tema. Y un hermano que siempre había tenido sus luchas con mujeres. Él decía que no podía ver una mujer porque enseguida se incomodaba. Bastante lujurioso. Entonces el hermano dijo, eso de la santidad, eso es difícil. Para uno ser santo tendrá que meterse en un cuartico oscuro y no salir de ahí nunca. Pero lo que olvidaba este hermano es el hecho de que el mal está en mí. El mal está en mí, mis hermanos. Entre yo más aislado esté, más evidente se va a hacer la lucha que yo tengo con el pecado. Cuando yo más solo estoy, es que más incurro en caer en este pecado sexual. Es cuando más malos pensamientos se me vienen. Es cuando más deseo entrar a las redes sociales o a las páginas prohibidas. Cuando más solo estoy. Entonces no se trata de encerrarnos para ser santos. Se trata de vivir la vida cotidiana intentando, procurando hacer lo que a Dios le agrada. A mí, mis hermanos, en el trabajo, en el hogar, con mi esposa, con mi novia, en todas las relaciones, hacer lo que a Dios le agrada. Allí estamos practicando la santidad que al Señor le agrada. No es encerrándome, no es poniéndome unas gafas oscuras para no ver nada, porque el pensamiento vuela más rápido que los ojos. Por eso, así como el Señor exhortó a la iglesia de Tesalónica, también te dice a ti y a mí, yo soy el Señor tu Dios. Así que santifícate y mantente santo porque yo soy santo. Levíticos 11:44. La palabra también nos dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y quizá piensa que no eres capaz como este hermano de mi iglesia, pero recuerda que el Señor nos proporciona el poder para progresar hacia la meta de la santidad. ¿Y cuál es el poder que el Señor nos ha dado? El Espíritu Santo nos ayuda en esta tarea de mantener la santidad en nuestra conducta sexual. Menciono la conducta sexual porque este es el tema que estamos hablando, ¿cierto? El Espíritu Santo nos ayuda en todo. ¿Es posible, mis hermanos, vivir en santidad aquí y ahora? ¿Sí es posible o no es posible? Es posible. El Señor nos lo pide porque es posible y porque Él nos ayuda, Él nos asiste. No es con nuestras propias fuerzas. Debemos rendirnos al Señor. Dile al Señor, Señor, yo no he podido con la pornografía y siento que no voy a poder. Díselo, sé sincero con el Señor.
Dile al Señor, Señor, no he podido con los malos deseos. Señor, no he podido con la masturbación, no he podido con el onanismo. No he podido con la lujuria, no puedo ver una mujer mal vestida porque enseguida todo el cuerpo se me estremece. Díselo al Señor. No he podido, Señor, con el fetichismo. ¿Saben qué es el fetichismo? Objetos sexuales que me excitan. Por ejemplo, me puede excitar ese videobin y ya con eso yo alcanzo el clima sexual. Cualquier cosa, ¿cierto? Que no necesariamente son los órganos sexuales reproductivos. Puede ser que a un hermano le excite el talón de la mujer y ya con eso él se satisface. Cualquier objeto puede ser del cuerpo o fuera del cuerpo. De eso se trata el fetichismo. Entonces, si tú estás luchando con esto, dile al Señor, Señor, no he podido con el fetichismo. Dile al Señor, Señor, no he podido con la homosexualidad. A veces me siento atraído por un hombre o las mujeres, a veces me siento que algo raro allí, no sé qué pasa. Dile al Señor. O también le puedes decir al Señor, Señor, no he podido con la sexualidad. No me gustan los hombres, no me gustan las mujeres, yo no sé ni qué me gusta. Dile al Señor, somos seres sexuales por naturalezas. Señor, no he podido con la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es la práctica continua del pecado sexual. Por eso tanto los casados como los no casados podemos cometer fornicación. ¿Listo? Pero en el caso de los casados se dice adulterio. Pero si la persona sigue pecando, a eso se le llama fornicación porque es la práctica continua. Si yo solo una vez caigo, tengo relaciones sexuales indebidas, inapropiadas, a eso se le llama pecado sexual. Pero si yo sigo en esa práctica, a eso se le llama fornicación. Porneia. Entonces dile al Señor, no he podido con la fornicación. Señor, no he podido con el adulterio. Aquellos hombres que le hemos fallado a nuestras esposas. En el caso de este pastor que les comenté al inicio de la introducción, que cayó en pecado, en fornicación y adulterio. Después de una lucha de otros pastores estar ayudando, al final la esposa lo perdonó. Eso no pasa siempre. No todos cuentan con eso. Y a veces, aunque la esposa perdone, ahí siempre va a estar la situación tensa, mis hermanos. Eso es complicado. Eso es duro. Usted cuide a su esposa, cuídese usted de ser fiel al Señor. Séale fiel al Señor, cuide a su esposa y cuídese usted. Entonces dile al Señor, no he podido con la obscenidad. Algunos de nosotros nos deleita hablar cosas así, abiertas, que den risa, ¿cierto? Hablamos de las cosas sexuales y esto nos reímos cuando estamos entre amigos. ¿Cierto, mis hermanos? Esto le gusta al ser humano. Cuando todas estas cosas las conversamos, muchas veces esto es lo que trae satisfacción. Decimos que como cristianos no caigo, pero de esta manera me satisfago. Entonces dile al Señor, Señor, no he podido con la obscenidad. Señor, no he podido con la zoofilia. ¿Saben qué es la zoofilia? Hay personas que les gustan los animales y tienen fantasías sexuales con animales. Y usted dirá, quizás aquí no pasa eso. En todo el mundo pasa. En todo el mundo pasa. No estoy queriendo decir que aquí en la iglesia haya casos, no lo sé. Dile al Señor, Señor, no he podido con la necrofilia. Creo que aquí no ha pasado eso. Personas que desean tener relaciones sexuales con un muerto, pero ha pasado en la vida real. Ha pasado. Señor, no he podido con las relaciones sexuales incestuosas. Esto pasa muy a menudo, que nos enamoramos de la prima hermana, de la hermana, de la tía. Dile al Señor que te ayude. Si tú no puedes dejar ese amor que siente por esa persona cercana sanguíneamente, dile al Señor que te ayude, que oriente tus deseos sexuales. Dile al Señor, Señor, no he podido frenar mi conducta coqueta. Muchas veces yo como pastor puedo decirle, oye, hermana, estás muy linda hoy. ¿Qué debería decirle, hermana? Pastor, eso dígaselo a su esposa. Porque a veces con esta conducta coqueta nosotros nos satisfacemos, mis hermanos, expresando estas situaciones, porque ya como no podemos caer ni hacer más, entonces con las palabras
disfrazo. Por eso digo que la porneia se camufla, se disfraza. Y yo pienso que está bien. Pero esta situación me está llevando. Si tú le dices a una mujer casada de esta manera, uy, hermana, estás muy linda hoy, y su esposo nunca le dice nada, esa mujer se va a sentir llena. ¿Sí? ¿Cierto, mis hermanos? Tengamos cuidado qué cosa le estamos diciendo a nuestras hermanas en la comunidad. Por eso aquí Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que debemos practicar la sexualidad de manera honrosa, que piense en los demás. ¿De qué manera yo me comporto sexualmente que estoy deshonrando a mi hermano o a mi hermana? Dile al Señor que te ayude con su Santo Espíritu, porque Él es el único que nos puede ayudar frente a esto. Frente a estas cosas, el Espíritu Santo, la palabra nos dice que debemos huir del pecado sexual. Y Él es el único que nos ayuda a que nosotros podamos huir. Amén. No, yo soy hombre, yo soy el pastor, yo no caigo, pero no le digo a nadie lo que está pasando, que me siento atraído por una hermana de la iglesia. A la final puede pasar. Los casados, tengamos cuidado con esas relaciones de amistad que generan cierto grado de atracción y a veces hasta provocan deseo sexual inadecuado. No, esta es mi amiga íntima. Yo como hombre tengo una amiga íntima. Sí. Se puede convertir, mi hermano. No estoy queriendo decir que no tenga una amiga, una hermana de la iglesia. Tenga amigos, pero tenga mucho cuidado, que a veces puede pasar que en algún momento llegue un deseo sexual por esa amiga, por esa hermana. Entonces Pablo manda que se corte con esa relación. Para los solteros, la exhortación es a seguir la enseñanza bíblica para que puedan mantener una conducta sexual santa, lo cual no es solo evitar el acto sexual, sino también a procurar no tener ninguna práctica sexual que daña la identidad de su vida cristiana. Los solteros deben procurar no solo evitar el acto sexual, sino también a procurar no tener ninguna práctica sexual que daña la identidad de la vida cristiana. Una de las cosas o uno de los principios bíblicos que nos distinguen de las personas que no conocen a Dios es nuestra conducta sexual. Amén. Como cristianos, tenemos relaciones sexuales honrosas dentro del matrimonio, fuera del matrimonio. ¿Cierto? Se conoce como fornicación. Hay parejas que vienen a la iglesia que no son cristianas, no se han casado, conocen a Dios, ¿cierto? Pero ellas entran en su proceso de hacer que su matrimonio conforme a las escrituras, ¿cierto? Están en un proceso. Entonces es un proceso, llegaron al Señor de esta manera, pero si usted no se ha casado, cuídese. Y si usted ha caído en pecado sexual, en fornicación, pare. Es momento de parar y hacer las cosas conforme al Señor le agrada. En el caso de los solteros y solteras, a veces se tienen conductas sexuales inapropiadas, tremendas. Me decía un hermano de mi iglesia, cuento los testimonios de mi iglesia porque allí fue donde crecí. Llegó de otra comunidad de fe y yo era presidente de los jóvenes y él se vestía así ni yo, camisita así, encajadito siempre, pantaloncito de clásico. Gracias al Señor, mis relaciones he practicado la santidad. Yo tenía una novia, yo la besaba por todo el cuerpo, pero gracias a Dios nunca estuve con ella. Y yo le dije, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Entonces, como solteros, físicamente, muchas veces podemos ser vírgenes o pueden ser vírgenes físicamente, pero pueden tener más experiencia sexual que muchas parejas casadas de la forma que se están conduciendo en sus relaciones de noviazgo. Físicamente pueden ser vírgenes, pero pueden tener más experiencia sexual que muchas parejas casadas por la forma en que pueden estar relacionándose con el novio
o con la novia. Y estoy hablando a personas cristianas. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos orienta la palabra del Señor con este tema de la conducta sexual cristiana? A tener cuidado. ¿De qué manera me estoy conduciendo dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, con mi soltería, de la forma en que estoy sirviéndole al Señor? Nuestra sexualidad es una forma en la que nosotros afirmamos: soy cristiano, vivo de esta manera, vivo para agradar a Dios. Por eso recuerda, mi hermano, que tu cuerpo es importante para Dios. El cuerpo es lo que Dios resucita. Es la forma en la que estaremos en la presencia de Dios eternamente, en nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo es importante para Dios. No es el espíritu, es el cuerpo. El cuerpo es lo que Dios resucita. Del lugar de donde estemos, ahí el Señor levantará a ese cuerpo. La palabra también nos dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Por eso glorifiquemos al Señor con nuestros cuerpos. Amén. Que tu conducta sexual dé testimonio de que eres un verdadero cristiano. Que tu conducta sexual dé testimonio de que eres un verdadero cristiano. Apartándote de toda impureza sexual, de la porneia, y teniendo siempre presente que el Señor te llamó a ti y a mí. ¿A qué? ¿A qué nos llamó el Señor? A ser santos, a vivir en santidad, así como Él es santo. Que el Santo Espíritu de Dios nos ayude a honrar a Dios con nuestros cuerpos. Amén, mis hermanos. Que el Espíritu Santo nos ayude a honrar a Dios con nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Yo les invito a ponerse sobre sus pies allí donde está. Yo no sé, mi hermano, si yo soy el único aquí en la iglesia que lucha con conductas sexuales inapropiadas. Pero yo espero que usted haga reflexión y mire, si en algo de su vida sexual, de su conducta sexual, en algo no le está agradando a Dios, que en este momento le diga al Señor que le ayude con su Espíritu Santo. Y el Señor le va a ayudar. Ríndase a Dios. Ríndase a Dios. Aquí no estamos hablando de quién se cree más santo, que el pastor es más santo, que el hermano John es más santo, que Esteban es más santo. Todos somos débiles frente a la situación sexual. Oremos al Señor que nos ayude. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque este apóstol, esta palabra que le dio a la iglesia de Tesalónica para que se apartaran de toda conducta sexual inapropiada, esa palabra también nos habló hoy. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, porque tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Como pastor de esta iglesia me presento delante de ti, Señor, y te pido que me ayudes, Señor. También, Señor, estoy luchando, Señor, con mi conducta sexual muchas veces inapropiada, Señor, en algunos ámbitos, en algunos aspectos. Yo te pido que me ayudes a conducirme de manera santa, de manera que te agrade a ti y honre a los hermanos de la iglesia, Señor. Que en ningún momento, Señor, yo le falte respeto a algún hermano de la iglesia, a una hermana de la iglesia, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca hacia mis hermanos sea para edificar la relación de mi hermano y de mi hermana contigo, Señor. Pero nunca para enamorar a nadie, Señor. Nunca, Señor amado, para hacerla sentir halagada. De ninguna manera, Padre. Líbrame, Señor, de estos pecados, Señor, y ayúdame a hacer lo que a ti te agrada. Líbrame, Señor, de toda pornografía, Señor. Líbrame de la fornicación. Líbrame del adulterio, Padre. Líbrame de todo tipo de pecado sexual, Señor. Yo quiero llevar una vida que te agrade a ti, que te honre a ti, Señor. Que dignifique a los hermanos de la iglesia, Señor. En este momento también oro por mis hermanos y hermanas, por cada una de las personas que están aquí, Señor. Que en sus conductas sexuales, Señor, te agraden a ti, te honren a ti y hagan, Señor, tu voluntad. Que en las luchas que cada uno de mis hermanos y mis hermanas llevan, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo pueda llegar oportunamente y ellos escuchen la voz de tu Espíritu Santo y se dejen guiar por tu Espíritu Santo a vivir en santidad, a hacer lo que a ti te agrada, Señor.
Ayúdanos, Señor, a cuidarnos de estos pecados sexuales que dañan el cuerpo, que es el templo de tu Espíritu Santo. Que siempre tu Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros con libertad, no de manera contrita, Señor, sino que tu Espíritu Santo haga tu obra renovadora, transformadora, trastornadora en cada uno de nosotros, Señor, para vivir una vida cristiana, acorde a tu palabra, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor. Yo sé que pueden sentarse, mis hermanos. Yo sé que en esta iglesia poco aplaudimos, ¿cierto? Pero predicas como estas son, menos sacan aplausos. Si no aplaudimos, es cierto. Y yo les pido esto, mis hermanos. Si alguna hermana en algún momento siente que yo como pastor le falto respeto, dígamelo. No se quede con eso. Si siente mi hermana que yo en algún momento la he mirado mal, con deseo, dígamelo. Pastor, me respeta. De esa manera mire a su esposa. ¿Qué le puedo decir yo? Hermana, perdóname. A veces de manera inconsciente uno lo puede hacer. Así comienza el pecado, de manera inconsciente. Cuando uno venga a ver, ya está involucrado hasta los tuétanos. Entonces, que usted, mi hermana, usted, mi hermano, porque puede pasar, no falta que el hombre se sienta mal mirado. De uno también, como hombre. Entonces, que también me diga, pastor, repete. Sí. Nosotros nos ayudamos mutuamente, mis hermanos, a practicar la santidad. Amén. Entonces, mi hermana, no deje que yo, como cristiano de esta iglesia, como pastor de esta iglesia, le falte respeto. Ayúdeme a vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios en el ámbito sexual. Amén. Y si yo no le hago caso, diga, pastor, yo quiero dar un anuncio. Y le dice a los hermanos, yo siento que el pastor me está mirando mal. Eso es duro, pero a veces es la única forma de acabar con el pecado. El pecado hay que exponerlo, mis hermanos, públicamente, para acabar con ello. Entonces yo no escondo mis pecados. A muchos hermanos les he dicho los pecados en los que he caído, para vergüenza del diablo y para honra y gloria de Dios. Pero nosotros escondemos el pecado para no avergonzarnos a nosotros. Pero con ello estamos glorificando al diablo. Pero cuando yo digo mi pecado, estoy glorificando a Dios y estoy avergonzando al enemigo. Él no quiere que se sepa lo malo que yo estoy haciendo. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos.